Repasamos el temario de la sección Formación de enlace carbono-carbono y vemos como primer ítem tenemos a la formación de estos enlaces carbonados a través del uso de reactivos organometálicos. Y ese es el tema que vamos a cubrir en esta sección. Continuando con el temario, cubriremos la formación de enlaces carbonados vía el uso de enolatos y para ello veremos cómo formar esos enolatos y luego las reacciones que los involucran. Estas son las que están listadas en la diapositiva, como por ejemplo la alquilación, la adición, la condensación aldólica, así como muchas otras reacciones con nombre. Esto es el nombre de quien las descubrió. Y así tenemos la Michael, la Robinson, la Claisen, la Novenagel, la Mannich, la Baylis-Hillman, que iremos cubriendo todas a su debido tiempo. Continuando con el temario de la sección de formación de enlace carbono-carbono, tenemos una sección reservada al final para ver la química que se ha desarrollado más recientemente en este campo, como es la formación de enlaces carbonados a través de la catálisis con paladio. Si bien es química organometálica, como la que vamos a ver hoy, la veremos en una sección aparte, porque es un poquito más compleja que la clásica. En particular veremos la reacción de acoplamiento de Suzuki, una herramienta de síntesis poderosísima que permitirá incluso unir carbonos sp3. Entrando en el tema a lo que veremos hoy, que corresponde a la química organometálica clásica de formación de enlaces carbono-carbono, vamos a identificar en una primera instancia qué es un reactivo organometálico. Estos son compuestos que contienen un enlace metal-carbono, por lo que constarán de una porción orgánica y una porción metálica. Un reactivo organometálico que ya conocen de cursos previos es el reactivo de Grignard. En ese caso tenemos representado al bromuro de fenilmagnesio, donde la parte orgánica corresponde al anillo benceno y la parte metálica corresponde al magnesio, que está directamente unido a uno de los carbonos, en este caso por enlace covalente. También tenemos los organolíticos, donde tenemos una porción carbonada, en este caso un etilo, unida por un enlace iónico a litio. Luego tenemos los cupratos u organocupratos, donde el cobre se une a dos restos alquílicos, en este caso dos metilos. Lo mismo sucede con los organozinc, donde dos restos alquílicos se unen al zinc. ¿Qué características tienen estos reactivos organometálicos? Son nucleófilos poderosos. Serán capaces de transferir su resto carbonado, que corresponde a la parte negativa de la molécula, ya que el metal es la parte positiva. Tienen un fuerte carácter básico. Por ejemplo, los organometálicos de litio están entre las bases orgánicas más poderosas, pudiendo hasta sacarle protones a compuestos aromáticos. Son inestables al aire, y esto suele ser una consecuencia de lo anterior, ya que reaccionan muy fácilmente con la humedad ambiente, dando una reacción ácido-base con agua, ya que quieren protonarse a toda costa. Esto hace que sea difícil almacenarlos, y generalmente se preparan antes de una reacción. El carácter covalente depende del metal involucrado, y su carga se encuentra más o menos localizada de acuerdo a esto. Por ejemplo, los compuestos organolíticos tienen un carácter más bien iónico, donde claramente tenemos una carga positiva posicionada sobre el litio y la carga negativa sobre el carbono del resto alquílico. Para el caso del reactivo de Grignard, ya vemos un compuesto covalente, donde hablamos de densidad de carga positiva sobre el magnesio y densidad de carga negativa sobre el resto carbonado. Lo mismo para los cupratos, donde tendrá un carácter más covalente. ¿Cómo podemos preparar estos reactivos organometálicos? Podemos sintetizarlos por reacción entre un metal y un halogenuro de alquilo. Y esto ya lo conocen de cursos previos, donde formaban un reactivo de Grignard a partir de un halogenuro apropiado y magnesio metálico. Lo que sucede en este caso es una ruptura homolítica del enlace carbono-halógeno, y el halógeno queda unido al magnesio. Luego, el radical carbono se une al magnesio para obtener el organometálico. Y lo neto es que el magnesio se intercaló entre el carbono y el halógeno. Por lo general son procesos radicalarios que nosotros vamos a obviar, pero sepan que están ahí y suceden. Lo mismo para la química del paladio, que vamos a ver más adelante.
También podemos preparar estos organometálicos por reacción entre un halogenuro de alquilo y otro compuesto organometálico. En el ejemplo tenemos un halogenuro de alquilo, alilo o arilo. Y este reacciona con butil-litio, un reactivo muy común que si bien no tiene mucha duración, algo se puede conservar y de hecho se vende en frascos. A través de esta reacción obtenemos un nuevo organolítico a expensas de butil-litio por un proceso que se denomina transmetalación. Otro ejemplo es la preparación de cupratos, que se puede realizar a través de un organomagnesiano con una sal de cobre para dar un cuprato mixto. O a partir de un organolitio con cobre 1 puedo preparar un cuprato clásico. Vean que en ese caso se transfieren dos restos alquílicos. Una vez que los preparamos, vamos a ver cómo los usamos. En este caso, para formar nuevos enlaces carbono-carbono. Dado su carácter nucleofílico, podemos hacerlos reaccionar con electrófilos para formar nuevos enlaces. En este caso, el organometálico reacciona, por ejemplo, con un halogenuro de alquilo, o incluso puede ser un carbono sp3, o con otros grupos salientes, como los que ya vimos previamente, triflatos, tosilatos, mesilatos. En este caso, el resto carbonado sobre el que se aloja la carga o densidad de carga negativa atacará nucleofílicamente al carbono sp3 que soporta el grupo saliente, desplazándolo. De esta manera forma un nuevo enlace entre el carbono nucleofílico y el carbono que soportaba al grupo saliente. El metal termina llevándose el halógeno que se va. El reactivo más común en estos casos es el reactivo de Grignard. A los cupratos los veremos dando otro tipo de ataques y los organolitios mayormente se usan como bases, aunque algunos ataques nucleofílicos pueden llegar a ser de alguna utilidad. También podemos hacer reaccionar los reactivos organometálicos con aldehídos o cetonas. Estos compuestos carbonílicos actuarán como electrófilos frente a nuestro nucleófilo, que es el organometálico. Y aquí tienen representada la típica reacción de Grignard, donde el organometálico ataca con su resto carbonado al carbono electrofílico del aldehído o cetona, dando lugar a un alcóxido con el nuevo enlace carbono-carbono formado ahí representado en azul. Luego la reacción se detiene con el agregado de agua, lo que atrapa el alcóxido para formar el alcohol como producto final de reacción. A este agregado se le denomina quench o quencheo de la reacción y corresponde a detener abruptamente la reacción para evitar que queden en el medio especies reactivas. Se diferencian los dos vocablos en inglés denominados quench y work up. En el primer caso, que es lo que recién vimos, se detiene drásticamente la velocidad de reacción, como puede ser el caso del agregado de agua. Mientras que en el caso del work up, se refiere a un conjunto de acciones que se deben realizar para aislar o separar en una primera instancia el producto de interés de una mezcla de reacción. Si volvemos al caso de la reacción de Grignard, por ejemplo, tenemos la reacción propiamente dicha, en la que transcurre la adición nucleofílica del organometálico al compuesto carbonílico. Luego tenemos el agregado de agua para atrapar al alcóxido, que no es más que una neutralización, una reacción ácido-base donde el alcóxido se protona, en lo que denominaremos el quench de la reacción. Esto hace que la reacción se detenga drásticamente, ya que si queda reactivo organometálico, este será destruido con el agua agregada. Recordemos que estas reacciones las tenemos que realizar en condiciones anhídridas, es decir, libres de humedad. Luego podemos realizar el workup de la reacción, que corresponde a aislar el alcohol obtenido de la mezcla de reacción, es decir, separarlo de los restos metálicos y del agua que agregué. Los reactivos organometálicos también pueden reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos, como pueden ser los halogenuros de ácidos, los anhídridos o los ésteres. Estos compuestos son buenos electrófilos y pueden ser atacados por el resto carbonado del reactivo organometálico y dar lugar a nuevos enlaces carbono-carbono. La adición nucleofílica se da en el carbono carboxílico, subiendo sus electrones al oxígeno del carbonilo y generando un intermediario tetraédrico.
Este entonces baja sus electrones para regenerar el carbonilo y desplazar lo que sería el grupo saliente, que va a depender de la naturaleza del derivado de ácido de partida. De esta manera obtengo como producto una acetona, ya que forme un nuevo enlace carbono-carbono con el órgano metálico. A su vez, podemos tener reactivos electrofílicos de tipo carbonilo alfa-beta insaturado, como en el centro de la imagen. En este caso, se nos presenta la disyuntiva de ¿cuál es la posición electrofílica que será atacada? Es lo que se conoce como ataque 1,2 y ataque 1,4. Para ello vamos a numerar al sistema alfa-beta insaturado, es decir, al carbonilo conjugado al doble enlace, de tal manera que 1 corresponde al oxígeno, 2 al carbono del carbonilo, 3 a la posición del doble enlace más próxima al carbonilo y 4 a la posición del doble enlace más lejana. Esta última posición también la vamos a ver más adelante como posición beta. El ataque 1,2 corresponde al ataque directamente al carbono del carbonilo, y esto ocurre cuando utilizo reactivos de tipo organolitio. El ataque se da en la posición que numeramos como 2, y los electrones que formaban parte del carbonilo terminan en la posición 1, es decir, sobre el oxígeno. Esto hace que el producto del ataque sea un alcóxido, y por lo tanto el producto final de la reacción es un alcohol. Veamos que el producto mantiene el doble enlace intocado. Por otra parte, el ataque 1,4 se da cuando utilizo cupratos o incluso al utilizar reactivos de Grignard, aunque estos no son tan selectivos. El ataque se da en la posición beta, o lo que es lo mismo, en la posición que numeramos como 4. Al estar el doble enlace conjugado al carbonilo, se genera una deslocalización electrónica que termina con una carga negativa sobre el oxígeno, la posición 1. Y el doble enlace corrido de lugar. Luego del cuencheo, vemos que se generó un enol que está en equilibrio con su forma cetona, que es la que está representada en la diapositiva en color azul. Tenemos un ejercicio para integrar esto último que vimos de los posibles ataques a sistemas alfa-beta insaturados, como en el ejemplo, donde tenemos ciclopentenona y le agregamos ciertos reactivos organometálicos en un determinado orden. Y la pregunta acá es, ¿el orden de los factores altera el producto? Es decir, ¿da igual si primero lo hago reaccionar con un cuprato y luego con un organolitio y viceversa? Vamos viéndolo etapa por etapa. En el primer caso, le agrego dimetilcuprato de litio al sistema alfa-beta insaturado. Y como vimos recientemente, el ataque favorito será el ataque de tipo 1,4 o en posición beta. Recordemos que los cupratos transfieren solo uno de los dos restos alquílicos que tienen, por lo que tendré el producto metilado en la posición beta o posición 4, a expensas de perder el doble enlace para poder regenerar el carbonilo. Y ese es el primer producto que se forma. Luego se agrega el etil-litio. En ese caso, la única opción que me queda es atacar al carbonilo, adicionando un etilo. Y vean que siempre tengo una segunda etapa de cuencheo o neutralización de la reacción. En este caso el producto queda como un alcohol. Para el segundo caso altero el orden, por lo que primero agrego el etil-litio, lo cual me va a favorecer un ataque de tipo 1,2, es decir, un ataque directo al carbonilo con la entrada del etilo. Y la formación del alcohol a expensas del carbonilo. Luego agrego dimetilcuprato de litio. ¿Y qué pasa? Perdí el sistema alfa-beta insaturado, ya que no tengo más al carbonilo. Por lo que el doble enlace dejó de ser electrofílico y la reacción no se da. Resumiendo, aquí tenemos una tabla con la diferente reactividad de los distintos organometálicos que vimos hoy. Vemos la diferencia entre nucleofilia y basicidad, donde reconocemos a los reactivos organolitios con mayor carácter básico y de hecho usados como bases muy poderosas. Mientras que en el otro extremo tenemos a los cupratos o cupratos mixtos, donde va a predominar la nucleofilia. Y de acuerdo al electrófilo que le presentemos van a comportarse de diferente manera. Si tenemos un sistema alfa-beta insaturado, los organolitios darán un ataque de tipo 1,2. Los reactivos de Grignard darán una mezcla de productos, siendo mayoritario el ataque 1,4, y los cupratos darán exclusivamente ataques de tipo 1,4. ¿Por qué sucede esto?
se puede explicar por la teoría de Pearson, de duros y blandos. La posición del carbonilo corresponde a la posición más dura del sistema, ya que por diferencia de electronegatividad hay mayor separación de carga. Y esto va a ser la posición favorita de los organometálicos con mayor carácter iónico, es decir, los organolitios, por aquello de duro con duro y blando con blando. De esa manera, la posición blanda, el doble enlace, va a preferir reaccionar con el cuprato, que es de carácter blando. Siguiendo con la tabla, tenemos la reacción con ésteres y otros derivados de ácidos. Tenemos que para el caso de organolitios y Grignard, vamos a detenernos en el alcohol terciario. Y esto es porque en una primera instancia obtengo una acetona y esta vuelve a reaccionar para terminar en un alcohol con dos nuevos enlaces carbono-carbono. Sin embargo, en el caso de los cupratos se detiene en la acetona, ya que no le da la fuerza para atacar a una acetona y llegar al alcohol terciario. Para el caso del ataque de un halogenuro de alquilo, vamos a ver en todos los casos inversión del ataque, como se ve en cualquier sustitución nucleofílica que transcurre vía SN2. Y abajo en el resumen tenemos sus usos más comunes. Para organolitios vemos que predomina el uso como base o para ataques de tipo 1,2 a carbonilos. Para organomagnesianos tenemos las clásicas reacciones de Grignard de ataque a compuestos carbonílicos y podemos ver también alquilaciones de tipo 1,4. Y por último los cupratos, que son por excelencia los reactivos indicados para ataques 1,4 a los sistemas alfa-beta insaturados. También los podemos ver en el desplazamiento de halógenos e incluso para apertura de epóxidos, que son electrófilos poco vistos hasta ahora. Y tenemos unos ejemplos para reforzar estos conceptos. En la siguiente ya vamos a ver las respuestas. Por ejemplo, el ataque a un compuesto dibromado que va a reaccionar con un cuprato dando sustitución de los bromos por dos metilos, ya que utilizo dos equivalentes de cuprato. Para el caso del éster, que tenemos en el segundo ejemplo, si lo hacemos reaccionar con difenilcuprato de litio, nos dará como producto una acetona que incorpora un anillo bencénico. Mientras que si reacciona con bromuro de fenilmagnesio, terminaré en un alcohol terciario que tendrá unidos 3 anillos aromáticos, ya que el producto del primer ataque, que es una acetona, podrá ser el reactivo de un segundo ataque. Vean que esto sucede con magnesio, pero no con cobre. Luego tenemos un reactivo que contiene un epóxido, es decir, un anillo de tipo oxirano. Pero hay que prestar especial atención, ya que también tiene cerca un doble enlace que podría asemejarlo a un compuesto alfa-beta insaturado, que son los preferidos de los cupratos. Es así que el metilo ataca la posición distal del doble enlace, adicionando un metilo, moviendo el doble enlace del lugar y abriendo indirectamente el epóxido, el cual queda como alcóxido y es neutralizado para dar el producto A. Luego la secuencia continúa, donde se agrega un agente oxidante, clorocromato de piridonio, para generar una acetona a partir del alcohol. Esa acetona es atacada entonces por metil-litio, adicionando un metilo en un ataque de tipo 1,2 para dar el compuesto B. Luego, una etapa de medio ácido y calor permite la deshidratación del compuesto para dar el producto C. Aquí tenemos algunos de los mecanismos involucrados en las reacciones recién vistas. Presten atención en el caso de la distribución de densidad de carga presente en el organocuprato y cómo el ataque parte desde el enlace carbono-cobre y desplaza a uno de los grupos salientes. El ataque es de tipo SN2, donde mientras se aproxima el resto alquílico del cuprato, se va alejando el bromo que actúa como grupo saliente. Para el caso del cuprato atacando al sistema doble enlace conjugado al epóxido, vemos el ataque en el doble enlace y cómo se da el movimiento electrónico para terminar en un alcóxido, el cual será neutralizado a alcohol. Luego de oxidado con PCC, se da un ataque al carbonilo con metil-litio para dar un alcóxido, el cual es neutralizado a alcohol. Lo que sigue es una eliminación en medio ácido propiciada por calor, que transcurre por un mecanismo de tipo E1, es decir, vía carbocatión, como ya han visto con anterioridad. Continuaremos en el siguiente módulo con la química de los enolatos.